nombre es Santiago Ortiz y yo soy profesor de Flaxo, Ecuador. Estoy en el área de sociología y trabajo básicamente temas que tienen que ver con municipios indígenas, básicamente los temas que tienen que ver con autonomía territorial, Estado, los temas de ciudadanía, ¿no? He trabajado, mi tesis de doctorado lo hice sobre el tema indígena y ahora me encuentro trabajando bastante desde hace unos 3 o 4 años movimientos sociales, especialmente participación en movimientos sociales en Ecuador. Y por eso tengo esta exposición, que básicamente es el contexto de mi investigación, no es propiamente la investigación como tal, pero tiene un artículo que ustedes lo pueden ver en Claxo, un libro que salió sobre el Estado, y ahí tengo un artículo sobre esta cuestión, ¿no? Luego les pasaré el link. Bueno, lo primero que quisiera decirles, no tanto por darles datos, es que estoy aquí un poco para comparar los procesos de el señor Rafael Correa y el señor Evo Morales. Y claro, y estoy aquí, es una ventaja el poder de alguna manera comenzar a entender comparativamente estos dos procesos tan diferentes, ¿no? Y he encontrado ya algunas diferencias, ¿no? Aunque tienen algunas semejanzas también. Bueno, ustedes tuvieron la Revolución del 52, ustedes tuvieron todo un proceso de constitución de los jueces populares con la COP y con la CCUTV, y en Ecuador es un poco diferente. Entonces yo sí quisiera un poco señalar esas diferencias como un aspecto importante. Básicamente, como les digo, se trata de un análisis que tiene más bien un contenido básicamente inspirado en lo que significa las tensiones hegemónicas, o sea, el planteamiento de Gramsci a través del análisis de la correlación de fuerzas durante estos 10 años. Eso es lo que yo hago. No tengo lo totalmente terminado, pero básicamente les voy a dar algunos de los hallazgos. Y yo lo que encontré fundamentalmente es 3 periodos, coinciden con los periodos de gobierno de Rafael Correa, pero son algo más. Un primer periodo, básicamente lo que podría ser la destitución o el periodo destituyente del régimen anterior, o sea, un conflicto con las élites anteriores que estaban gobernando y que habían sufrido un largo proceso de deterioro, y también de constitución del nuevo régimen, un periodo de consolidación que avanza hasta el 2013, que es básicamente hegemonía de la Revolución Ciudadana, y un periodo más de nuevo declive de la hegemonía de parte de la Revolución Ciudadana. Yo diría, este proceso pasaría con una tesis de Portantiero, que es el que discute los temas que tienen que ver con lo nacional popular, desde una composición nacional popular a una versión más nacional estatal. Este es el proceso que yo encuentro en los 10 años, ¿no? Más con una teoría más participativa, con un discurso más nacionalista, reformista en el primer momento, hacia, digamos, lo que podría ser la afirmación de parte de la Revolución Ciudadana en el Estado, desde el Estado como un actor fundamental de la vida económica y de la vida política, y con un cierto nivel de tensión, con un nivel de cierre del proceso político y de la Revolución Ciudadana con la sociedad civil hacia el 2017. Vamos a ver algunas debilidades que se revelaron ahí. Tilly plantea esto como una especie de desdemocratización. Como yo trabajo en movimientos sociales, Tilly es uno de los que me inspira, y Tilly plantea precisamente cómo se dan algunos de estos rasgos de democratización o desdemocratización en la vida política y en la constitución de los regímenes, ¿no? Básicamente lo que yo estoy señalando es que, digamos, un poco la hipótesis en general sería: hay un contexto de crisis política en el país. Eso es un tema que tendría que ver cuál es el nivel de profundidad de la crisis política del sistema de partidos en Ecuador y Bolivia. Ese nivel tuvo, ese proceso de crisis tuvo 10 años
básicamente de la caída de los 3 presidentes, que fueron con movilizaciones populares, todas ellas. Esa crisis política de los partidos regionalizados, partidos muy de control de la élite. Hay un libro de Flavia Friedemann que se llama Los dueños de los partidos, justamente, que trabajó sobre, muchas gracias, élite, partido, más o menos una relación más directa, ¿no? entre un control prácticamente patrimonialista, ¿no? Y con un nivel de descrédito del sistema político. Ese nivel de profundidad llegó al punto en que lo que yo considero la clave de ese proceso, que fue el gobierno de Maguad, que hizo un feriado bancario, que hizo un corralito, que fue parecidísimo al caso de Argentina, ¿no? El tema es que eso planteó un elemento que me parece, ahí sí coincidimos un poco con el título de esta que se inventaba Gonzalo, pero no, que es la profunda herida que se dio en el país por el feriado bancario, porque implicó básicamente el cierre de los bancos y que la gente, clase media, sectores populares, que tenían ya acceso al banco, no puedan sacar su plata. ¿Qué año fue eso? Eso fue en el 2000. Eso fue una cosa muy crisis argentina, ¿no? Sí, muy parecido a la crisis argentina, ¿no? Muy parecido. O sea, estamos hablando de básicamente De terror. entonces, gracias. El país quedó descuartizado. Y de alguna manera yo creo que la hipótesis central que estoy corriendo yo es que eso fue la herida abierta que fue suturada por parte de la Revolución Ciudadana. La Revolución Ciudadana, el populismo, alguien dijo, no me acuerdo si fue el propio Carlos de la Torre, es una herida abierta, ¿no? Que es suturada por un movimiento político, y ese movimiento político es la Revolución Ciudadana, que trata de suturar esa herida que se había llevado adelante por parte de las políticas neoliberales y todo el proceso de deterioro de la situación económica que se había dado en ese tiempo. La clase media rechazó eso y le votó a ese presidente, y luego participó en la caída de el coronel Gutiérrez, ¿no es cierto?, con movilizaciones gigantescas. Estamos hablando de movilizaciones de 1 millón de personas durante un mes, ¿no?, en Quito. O sea, estaba paralizada la capital. Y eso es el caldo sobre el cual se constituye este movimiento Alianza País. Y por eso el movimiento Alianza País tiene una característica, que es un bloque politicista. O sea, yo creo que hay que romper el esquema, digamos, en este caso comparativo con el caso de Bolívar, porque no tiene que ver. Este es un sector medio, con mucha presencia de los sectores medios, populares también, pero con un rol muy subordinado de las organizaciones populares, casi marginal. Y esto es un elemento que hay que tomar en cuenta, porque además ese bloque tenía una dirección, que era la tecnocracia, ¿no? Yo le decía, Carlos de la Torre tiene un texto, un sociólogo nuestro, tiene un texto que se llama justamente el tecnopopulismo, ¿no? Entonces yo debatía con él y decía, pero si tú estás formando en tus aulas a los tecnócratas, porque se formaban en Flaxo, son tecnócratas, no tienen nada que ver con el socialismo, ni tienen nada que ver con las visiones radicales de la izquierda, tienen una concepción tecnocrática keynesiana. Ese es el núcleo central del sector de Correa, y él mismo es un keynesiano, ¿no? Entonces tiene un bloque clasista con una presencia de clase media, con una tecnocracia fuerte, con un liderazgo que después se fue haciendo el líder. Tampoco es que el líder apareció en el proceso, tuvo un rol importante desde el comienzo, pero evidentemente va aumentando el poder que tiene, ¿no?, al interior. Y por otro lado tiene
un proyecto redistributor, nacionalista, keynesiano, ¿no es cierto?, muy centrado en el Estado, ¿no? Muy centrado en el Estado, liberal en algunas cosas. Una de las cosas más interesantes que yo encontré es una frase que decía Correa, que bueno, siempre repetía además, que si quieren disputar la conducción de las políticas públicas, lo que tienen que hacer es ganarme las elecciones. Entonces él tenía una visión de que solamente la participación política, y un asesor de ellos me decía, él tiene una visión política de este porte, o sea, solamente considera la participación política como sufragio, o sea, no entiende para nada participación de organizaciones, participación colectiva, participación ciudadana, nada de eso. ¿Cómo convince eso con el nombre que le da a su proceso, a su proyecto, esto de Revolución Ciudadana? La Revolución Ciudadana fue un nombre, ¿qué te podría decir? La identidad del bloque era una identidad ciudadana, porque evidentemente había habido cosas parecidas a las de acá, es decir, procesos de participación ciudadana legitimados. La participación ciudadana era una cosa positiva en el Ecuador. Frente a la perversidad de los partidos políticos, lo ciudadano resultaba una cosa positiva, y por eso es que se afirmó como revolución ciudadana, ¿no? En ese sentido, digamos, la ciudadanía también es el voto, ¿no? Por supuesto. Y entonces el proyecto fue, aunque tenía esta identidad más desarrollista, también tenía esta visión más digamos, de participación electoral como un elemento central de su estrategia. En la estrategia de este polo que se constituyó no había para nada, digamos, un proceso de participación política extrainstitucional. Era básicamente un proceso de elecciones, y tenían un frente electoral que se llamaba Alianza País. Eso es una cosa muy importante de tomarlo en cuenta. Alianza País se constituyó para ganar las elecciones, y ganó las elecciones en un año, y entonces nunca tuvo la oportunidad de constituirse como un partido político. Fue realmente un frente electoral, porque inmediatamente llegaron los cuadros al Estado, y fue desde el Estado que dirigieron todo, es decir, eran puestos de cargos de dirección y comando del Estado, que al mismo tiempo eran comando de los procesos electorales, y tenían un estratega de comunicación brillante que se llamaba Benicio Alvarado, que era el que organizaba todo el proceso mediático, ¿no? Entonces, Alianza País no se constituyó nunca, y esa es otra de las debilidades que tiene que decir. No tenía un polo, digamos así, social y político homogéneo, no tenía un partido político, todo estaba centrado en relación con el Estado, y luego se fue afirmando este liderazgo. De alguna manera, si ustedes pueden encontrar, hay algunos elementos de lo que podría ser, digamos así, el populismo, ¿no? Hay algunos elementos, y ustedes entienden, es que hay tantas formas de entender el populismo, ¿no?, que a veces es muy difícil utilizar un concepto. ¿Qué tal? Bueno, esta disquisición básicamente para describir un poco el proceso. Entonces, muy buenas, mi nombre es Santiago Ortiz. Estoy ya un poco en la primera fase del periodo de la formación, una crisis del Estado, un bloque multiclasista, lo que he mencionado yo, el instrumento político, y un poco lo que faltaría es el programa. El programa fue las 5 revoluciones. Las 5 revoluciones que eran, básicamente era una revolución de carácter, era un programa, se llama revolucionario, pero en realidad era reformista, en el sentido de reformas de carácter nacionalista, que implicaba la negociación, la renegociación del tema de la deuda, la renegociación de los contratos petroleros, la negociación con el tema de la salida de la base de Manta, una serie de reformas de ese carácter. Y nacionalista, porque otro elemento que a mí me parece que es más importante todavía, que es la integración nacional. El problema es el siguiente, que nosotros también tenemos un proceso regionalista muy fuerte, y Guayaquil siempre estaba disputando. Teníamos además otra cosa, que había habido 1 millón digamos, de la diáspora, de la migración, fruto del feriado bancario, que habían salido del país, y que por lo tanto era una reivindicación de que sí existimos como nación,
Ustedes no sé si, bueno, tal vez la guerra del Chaco es algo parecido a lo que nosotros tenemos, ¿no? El conflicto limítrofe con el Perú. Pero nosotros somos un país pequeño. Y siendo un país pequeño, ¿no es cierto? Nosotros tenemos dos monstruos al lado, que uno es Colombia, ¿no es cierto?, que tiene un territorio gigante y una población gigante, y el otro el Perú. Y por lo tanto tenemos el problema de ser país chico, tal vez en relaciones internacionales eso es más comprensible, ¿no? Somos una especie de Uruguay en ese sentido, ¿no? Que estamos entre dos países grandes. No es tanta la relación, pero bueno. Eso explica además el hecho de que nosotros siempre estamos tratando de reivindicar la nación. Y eso implica además la presencia, que es otro elemento fundamental que tenemos que entender, que es el problema de la presencia de las Fuerzas Armadas. A diferencia de otros países, las Fuerzas Armadas cumplen un rol fundamental desde todos los conflictos limítrofes, pero también desde el lado de que aquí en nuestro país tuvimos una especie de Torres se llamaba, ¿no? El gobernante que tuvieron ustedes, el militar. Hemos tenido varios y de signos parecidos. ¿Juan? Torres sí, debes estar aludiendo al nacionalista. Al nacionalista tuvimos uno que se llamaba Rodríguez Lara. Y Rodríguez Lara era como Velasco Alvarado, un nacionalista, reformista, que lo que hizo es reforma agraria, lo que hizo es nacionalización del petróleo. Si ustedes quieren, le quitan el uniforme y le ponen el título de PhD y lo tienen a correr. O sea, tienen varios elementos comunes, ¿no es cierto? Y además el proceso tiene algunos hitos parecidos de los años 70. Desarrollista, neodesarrollista, sustentado en el petróleo, cuando vino la crisis del petróleo en los años 80, el proceso reformista militar se fue para abajo. Cuando vino la caída del precio del petróleo en el 2014, el proceso reformista de Correa se fue para abajo. Entonces hay algunos elementos comunes de nuestra historia. Nunca se ha reivindicado obviamente esa relación, ese personaje Bombita, que le llamamos nosotros Bombita, porque no era un dictador de los autoritarios, era un tipo muy buena gente, un bonachón, pero era reformista y era nacionalista. Estas revoluciones, este programa es muy semejante, inclusive en términos de organización territorial. Temporalmente también encaja, ¿no? Los comienzos de los 70, ¿no? Sí. El otro elemento es Montecristi. Eloy Alfaro fue el dirigente de la Revolución Liberal, nacido en Manabí, en la costa ecuatoriana, un liberal radical que separó el Estado de la Iglesia, sufragio, educación pública, etc. La Revolución Ciudadana asumió como un hilo de allá, de memoria histórica, más o menos como que desconoció todo lo que había. Por ejemplo, desconoció la importancia de los movimientos sociales y los movimientos indígenas en el Ecuador durante el siglo XX, y recogió a Eloy Alfaro como el autor intelectual del proceso. Y además hizo donde nació Alfaro, en Montecristi, la constituyente. O sea, la constituyente fue allá. Y fue, digamos, una constituyente que tuvo una importante popularidad, digamos, una importante legitimidad en la población. Logró convocarse con una consulta con el 80% de los votos, logró un bloque importante de 80 de 130 asambleístas, y logró después, cuando se tenía la Constitución, un referéndum por el sí. La Constitución refleja un poco las 5 revoluciones, es decir, una nueva forma de Estado, derechos, régimen de desarrollo, suma causa. Pero hay dos aspectos que a mí me parece que es importante recalcar. Uno es que contó con mucha participación popular, que fueron a la Montecristi, hicieron peregrinaciones, espacios de debate, propuestas. Fue en ese sentido menos conflictiva que la constituyente de ustedes, me parece. Es más, cuando querían continuar en el debate, Correa les dijo: aquí
aprueben la constitución, se va a referéndum y se acabó el asunto. O sea, muy eficiente en ese sentido, ¿no? Y la otra cosa, es decir, fue el momento de la participación, y ahí se formó un bloque fuerte, ¿no? Se consolidó este bloque heterogéneo que yo les menciono. Y por otro lado, fue lo importante de aquí, y el objetivo político era desplazar a la derecha. O sea, todo estuvo orientado a arrinconar a los partidos de derecha, que lograron una presencia mínima, y creo que solamente resistió el Partido Social Cristiano con el alcalde de Guayaquil, que es Jaime Nebot, que está ahora de nuevo de candidato, que tiene vieja tradición, el Partido Social Cristiano, y que ha controlado el municipio de Guayaquil. Hay un estudio realizado por Felipe Burbano, comparativo con Santa Cruz, que es muy interesante si se quiere entender a los dos países y la lucha autonómica de los dos países, ¿no? Un gobierno reformista, tenemos en ese periodo, digamos, realmente se cumplen algunas de las reformas planteadas en términos nacionalistas, en términos de política internacional, en términos de inversión pública, una fuerte inversión. O sea, lo que logró hacer Correa es canalizar los recursos del petróleo hacia la redistribución social. Es lo que hizo. Ampliación de la educación, ampliación de la salud, bonos, etc. Es decir, una política agresiva en términos de lo social. Esto implicó un triunfo en el segundo periodo, que se fue convocado casi inmediatamente en el 2009 por una regulación de la constituyente. Hubo elecciones en el 2009 casi inmediatamente. Gana Correa, gana en la primera vuelta, logra una presencia en todo el país. Esto es importante porque, al contrario de lo que había pasado con los partidos tradicionales, Alianza País logró una presencia electoral nacional, es decir, logró nacionalizar el voto, superar las limitaciones regionalistas de los partidos anteriores. Esto fue una cosa que logró. Ayudó que Correa fuera de Guayaquil, ¿no? Ayudó que Correa sea de Guayaquil y que dé clases en Quito, en la universidad más de la élite, que se llama, no sé cuál es la universidad de la élite aquí económica, aquí no sé, allá se llama la Universidad San Francisco de Quito, universidad privada, ¿no? Él daba clase ahí. ¿Cuál es la característica de este periodo? Sobre todo la del régimen de transición, que fue establecido por la Constitución a través de un sinnúmero de leyes que en definitiva estableció parámetros para todo lo que significó la reorganización del Estado, la reorganización del sistema político, el tema económico, el tema tributario, etc. Es decir, hubo una cantidad de leyes. Esa es una cosa que marca, como decía un abogado, un jurista, una sobrereglamentación de la vida social. Esto es una característica que tiene el país. Tenía un abogado genial, además, que se llamaba Alex Mera, que fue el que creó, digamos, todo el aparataje jurídico, ¿no? Y muy coherente además, ¿no? Organizada el Estado, reorganización del Estado. El Estado se organizó a través de... Es una cosa importante. El Ecuador venía de todo un periodo de lucha por el asunto de la descentralización, por el asunto de las autonomías. Se barrió eso, se homogenizó absolutamente el tema, y de alguna manera el elemento central del proceso fue la desconcentración del Estado central, la presencia del Estado central en el territorio. O sea, para ellos, yo escuché en varias ocasiones a técnicos del gobierno que señalaban lo siguiente, que para qué existen municipios. Entonces reorganizó la presencia del Estado a través del Ejecutivo Central en el territorio mediante una nueva división. Prácticamente estaban reorganizando la división política administrativa. Hay algunos que pensaban, inclusive en la Constitución, reorganizar toda la división de provincias que habían en el país desde hace 150 años y de municipios. O sea, tenían esa intención tecnocrática, o sea, cogieron un mapa, la dibujaron y querían implementar eso en el territorio. Las zonas, distritos y circuitos de la nueva organización administrativa de la presencia del Ejecutivo Central en el territorio, a través de educación, de salud, de policía, de justicia, ¿no? Y como tenía una obsesión el gobierno y el presidente de hacer las cosas de una manera eficiente, eran eficientes. O sea, el ritmo de la administración pública durante este periodo fue un ritmo, pero
una fiebre de ejecución, tanto en términos materiales, de inversión pública, como en términos, digamos, administrativos, reformas de carácter administrativo, reformas de sistemas de control, etcétera, ¿no? No sé cuánto tiempo tenemos. No sé, creo unos 20 minutos más. Ya, perfecto, ok. Voy un poco más rápido entonces. Hubo un problema. La crisis del 2008, no sé cómo les cogió la crisis del 2008 acá. En el Ecuador sí cogió un poco fuerte, pero el gobierno asumió una actitud más bien proactiva que implicó, digamos, la receta keynesiana, aumentar las inversiones para, digamos así, mantener el empleo, mantener el consumo, y obviamente implicó el aumento de los precios del petróleo, un factor a favor, y además la relación con China, que se convirtió en el gran inversionista del proceso, ¿no? China invirtió, por ejemplo, yo me acuerdo, en un momento tenían 6 represas hidroeléctricas gigantes construyéndose simultáneamente con el apoyo de China, ¿no? Entonces hay una fuerte presencia de China, logran un nivel de recuperación, y aquí tenemos algunos datos del Producto Interno Bruto. Por ejemplo, ustedes pueden ver del 2006 alrededor de 45.000 millones de dólares, pasan a 2015 aproximadamente 100.000 millones de dólares. O sea, hay un nivel de crecimiento económico bastante considerable, ¿no es cierto? Y eso hace, digamos, que el Estado tenga los recursos suficientes para poder desarrollar esto. O sea, no es solamente la obra del Estado, es que hay un proceso de expansión de la economía desde el año 2000 en el Ecuador. Pasa el feriado bancario y comienza un crecimiento económico hasta el 2014 que no habíamos tenido. Entonces el nivel de modernización, disculpen, pero yo vine acá hace 30 años a Bolivia, cuando no había edificios altos, cuando no, bueno, teleférico, no había el alto. Cuando yo vine no había el alto. Es decir, yo encuentro aquí un proceso de modernización parecido al ecuatoriano, en el sentido de que construcción de carreteras, construcción de hidroeléctricas, construcción de puertos, de megapuertos, etcétera. Un proceso de modernización considerable, ¿no es cierto? Pero es un proceso que además implica, la presencia del Estado implica la homogenización, ¿no es cierto?, de las reglas de juego, la racionalización, estilo weberiano, la racionalización, digamos así, del funcionamiento de la institucionalidad pública, que trae como reacción protestas de carácter policial, ¿no es cierto?, y un intento, digamos, de parálisis del Estado a través de un golpe, un intento de golpe que hubo en el 30S que llamamos del 2010, ¿no es cierto?, que tenía además apoyo de algunos sectores del marxismo-leninismo. O sea, eran sectores de la policía con sectores de trabajadores vinculados a, digamos, el partido más de izquierda extrema que había en Ecuador, que resistía a la homogenización. Esto es lo que se llama la política de descorporativización del Estado que impulsó Correa sistemáticamente a lo largo de los 10 años. Descorporativización que implicaba, entre otras cosas, eso. Es decir, que no existan prebendas para determinadas corporaciones, como por ejemplo la policía, o por ejemplo los trabajadores públicos, o por ejemplo los maestros, o por ejemplo descorporativización, reglamentación unificada y homogenizante de todo lo que significaba la carrera pública. Y frente a la ley reaccionaron, hicieron el golpe. Las Fuerzas Armadas titubeó y al final le apoyó a Correa y lograron resolver el problema. Pero aquí lo interesante también fue qué reacción tuvo el gobierno frente a esto. Y la reacción que tuvo el gobierno frente a esto fueron dos cosas, ¿no? Yo me metí a la investigación sobre el tema de la policía precisamente porque eso implica, digamos, la relación con los movimientos sociales. Hubo una reorganización de la policía muy fuerte, ¿no es cierto?, de arriba para abajo, metiéndolo en este esquema de presencia en el territorio y asumiendo. Es interesante discutir el fenómeno del correísmo, porque el fenómeno del correísmo implicó una serie de políticas que no tenían nada que ver con el socialismo, como por ejemplo tolerancia cero. En la policía asumieron la política de tolerancia cero, la concepción de que es necesario un mayor nivel de control territorial de la policía. Pusieron UPCs, que se llamaban unidades de policía, en cada uno de los barrios,
Tolerancia cero con la protesta social, tolerancia cero con la delincuencia. Con la delincuencia. Hicieron 3 cárceles, que son unas mega cárceles en las 3 regiones del país, Guayaquil, Quito, y Guayaquil, Latacunga y Cuenca, para meter a los presos ahí, detenerlos, y lograron bajar. Lo significativo es que lograron bajar el índice de homicidios. O sea, es una política eficiente desde el punto de vista del control del delito, ¿no? Y obviamente eso se reflejó en lo que significaba el control de las organizaciones sociales también, pero ya les vamos a decir por qué. Pero además significó el control del Ejecutivo sobre el Legislativo, el control del Ejecutivo sobre el sistema de justicia, porque reorganizaron un referéndum sobre el tema de la justicia para reorganizar todo el asunto de la justicia. O sea, lo aprovecharon bien para un mayor control, ¿no es cierto?, de toda la institucionalidad del Estado. Y se afirmó el liderazgo de Correa. Correa un poco se desembarazó de una serie de personajes que tenía más de izquierda, ecologistas, por ejemplo, tenemos a Alberto Acosta y toda esa gente que se eliminó el proceso de discusión colectiva que tenía Alianza País, lo que llamaban un colectivo ahí de un buró político, y finalmente quien afirmó el poder fue él. Él, rodeado de un grupo de asesores que básicamente eran asesores también costeños. Era importante eso, porque en la cultura política costeña en el Ecuador es muy diferente que la serrana. Esos personajes eran de una cultura costeña que tienen una visión más paternalista de la relación con la sociedad, digamos más jerárquica, ¿no? Y al mismo tiempo que no les importa para nada los movimientos sociales ni el diálogo con la sociedad civil. Eso es chino básico para ellos, ¿no? Entonces, ese es el círculo de control de Correa. Y frente a eso se produce una marcha que se da en el 2012. Simplemente les voy a decir lo siguiente: esta marcha fue organizada por los indígenas ante el avance de la minería, que era parte del modelo, ¿no?, un fortalecimiento de la minería, y por otro lado, ¿no es cierto?, frente a toda esta ofensiva de parte del Estado, intentaron articular un polo de izquierda, pero no lo lograron. Es decir, esto es lo que pasó. Una movilización importante, demostraron que las organizaciones sociales existen, pero las organizaciones sociales estaban debilitadas y políticamente no lograron constituir un sujeto. O sea, no apareció un sujeto de izquierda frente a un gobierno que decía también que era de izquierda. No pasó eso. Y al contrario, lo que pasó es que la derecha, como veremos después, dos sectores de derecha, distintos sectores de derecha, centro-izquierda, se fortalecieron en este proceso. El gobierno asumió una política. Esta política de descorporativización implicaba, digamos, descorporativizar la presencia de los gremios en la institucionalidad pública. A mí me llama la atención el nivel de sistematicidad que tuvo esta política, que fue debilitar realmente a la organización social. Si tú hablabas con un técnico, digamos, del grupo de Correa, esos yo les conocía, porque eran parte de mi misma universidad, esos técnicos no tienen para nada una idea de la necesidad de una organización social o de la sociedad civil, o de la participación de la sociedad civil, nada. Y en ese sentido, digamos, la descorporativización fue ese sistemático proceso de erosión, que yo me atrevería a decir cambió radicalmente la estructura corporativa y colectivista que tuvo el movimiento social ecuatoriano y clasista que tuvo el movimiento social ecuatoriano hasta el 2006. O sea, sufrió ese movimiento por todo el deterioro de las condiciones de vida por el neoliberalismo, sufrió por el asunto del feriado bancario y sufrió por 10 años de una política claramente dirigida a desconstituir ese proceso. Y por eso digo yo que es más liberal el proceso correísta, porque concebía al ciudadano como un ciudadano liberal, individual, que lo único que tenía que hacer es votar y se acabó. Ningún otro nivel de participación, de control social, de control horizontal, de control vertical, nada, absolutamente de eso. Ni de división de poderes tampoco, ¿no? Estamos hablando de un régimen bastante centralizado, ¿no es cierto? Pero sí utilizaba una cosa que también Carlos de la Torre manifiesta, y es que el populismo en Ecuador se
es especialista en el control de los espacios públicos a través de movilizaciones de masas. Entonces, lo que sí hizo Correa y el gobierno y el Estado como tal, el Estado se convirtió en un organizador de manifestaciones, más o menos. De apoyo. De apoyo, claro. Entonces, es que se dio cuenta el 30S que en el Ecuador sí votaban presidentes con movilizaciones masivas. Entonces dijo, no nos vamos a dejar votar. Entonces, movilizaciones contra marchas. La forma de concebir era manifestación de la oposición, manifestación del gobierno, ¿no? Y llenaba las plazas y todo, ¿no? Entonces, pero obviamente este sector no logró constituir un movimiento popular de oposición, entre otras cosas por lo que dice un analista nuestro de temas agrarios, pero que es bastante bueno para los temas políticos también, que ya murió, que se llama Manuel Chiriboga. Él decía una cosa, ¿no? Las banderas de la Revolución Ciudadana fueron banderas redistributivas que de alguna manera respondían a 25 años de represamiento de una serie de necesidades que tenía la población después del neoliberalismo. Y en ese sentido, Correa impulsó la educación pública, impulsó la salud, y eso sí convenció a la gente. Convenció a través de la infraestructura. Nosotros ahora ya tenemos carreteras, ahora ya tenemos la escuela, tenemos el centro de cuidado infantil, tenemos etc. Entonces, aquí tiene usted la tasa de matrícula, digamos casi al 100% en la primaria y el 71% en el bachillerato a 2016, el aumento de los servicios públicos, el aumento de la seguridad social, que no es mayoritaria, pero fue interesante, y bajar el índice de la pobreza del 40 al 20% aproximadamente. Y esto trajo además un cambios en la composición social, porque la clase media, si ustedes suman la clase media alta, la clase media, que son 30 y 38, estamos hablando de un 70% de la clase media. Es decir, estamos hablando de que creció la clase media de una manera significativa. En ese sentido, a mí me parece interesante el estudio que hizo con André Singer, el hijo, en el Brasil, que habla precisamente del proceso de Lula como un proceso de ampliación del consumo, ¿no? Es decir, es la ampliación del consumo, la ampliación de los malls, la ampliación de los niveles de acceso a un mercado de consumo barato con productos chinos, etcétera, etcétera, una ampliación de la venta de carros. La ampliación del mercado de consumo es una cosa que a la gente le tuvo conforme, es decir, en donde este grupo, digamos, que luchaba contra la minería, en el Ecuador no hay tradición minera, no es como aquí, que es parte de la médula del desarrollo de la minería. Allí no existe minería, y lo que había era petróleo, pero no había minería, y en ese sentido, digamos, el impulso de la minería dada por Correa sí trajo problemas, protestas, pero esas protestas no lograron articular un sujeto nacional, sino que básicamente se movilizaban las poblaciones que estaban afectadas por la minería, que estaban al sur del país. En general, la población estuvo y se adhirió. Fíjense ustedes los niveles de confianza. Esta es una encuesta realizada por Habitus, una empresa empresarial, ¿no es cierto?, de opinión pública. Tienen ustedes para el 2013 aproximadamente el 75% de evaluación del gobierno y alrededor del 70%, algo así, de confianza en las instituciones. Este es el nivel de popularidad que tenía el gobierno, ¿no? Pero todo esto trae, digamos, dos cosas que son paradójicas. Por un lado, una alta concentración de poder, que ya les he dicho, y por otro lado, una nueva victoria electoral en el 2013, que es una victoria que llega a 100 de los 130 curules en la alianza, con Alianza País, ¿no? Pero sintomáticamente esto además trae un giro en la política. Algo mencionaron, no me acuerdo si tú me dijiste que lo había dicho, creo, Fernando Mayorga o algo así, ¿no? Es decir, es esta visión más pragmática, ¿no? En el caso de Bolivia, un cambio de un discurso más digamos así, plurinacional a un discurso más no sé. Más que el discurso, una práctica moderada, dice. Moderada, todavía no le he leído al Fernando, pero
Lo que quiero decir yo es que hay un giro al pragmatismo, y ese giro al pragmatismo significa seguir en la inversión en la infraestructura, pero además establecer alianzas con grupos económicos para unas determinadas obras en las alianzas público-privadas, ¿no es cierto? Se firmó un acuerdo de comercio, de libre comercio con Europa, lo cual era impresionante para un gobierno nacionalista, ¿no? Es decir, una visión más pragmática de todo del proceso, pero además una cosa que ya sería una desdemocratización del proceso, que yo por eso llamo a lo nacional estatal, porque implicó, digamos así, una cierta separación de la sociedad civil. Antes la Alianza País tenía mucha relación, mucho diálogo con los actores sociales, fue ganando en un diálogo, en una interlocución con distintos actores en la sierra, en la costa, en la Amazonía. El poder les envaneció, podríamos decir eso de una manera sintética. En realidad, ¿para qué? Si tenemos el poder, ¿para qué vamos a negociar con nada? Más o menos. Entonces, eso es lo que pasó. Una victoria electoral de esas características les lleva a eso, ¿no? Fíjense ustedes el apoyo electoral que tuvo durante todo el proceso del 2006 hasta el 2013, que pasa del 50 a 60%, nacionalización del voto, presencia en todas las provincias, pero llega un momento que es una pérdida de perspectiva desde el punto de vista político. Y esa pérdida de perspectiva desde el punto de vista político, que tiene como base esta falta de negociación y relación con los actores sociales, está relacionada con 4 factores que yo les llamo los jinetes del apocalipsis que le llevó al correísmo, ¿no? Y el primero de estos es, digamos, bueno, en este nivel les voy a plantear así rápidamente. El primer nivel, tal vez es esos 4 jinetes, es la pérdida electoral en las ciudades, en las elecciones seccionales, que se dieron un año después. O sea, ganaron las nacionales y perdieron las seccionales. Perdieron en 20 ciudades importantes del país, las más importantes las perdieron, todas las alcaldías. Segundo, la nueva crisis que hubo en el 2014, a finales del 2014, la crisis del petróleo. Tercero, ¿no es cierto?, el proceso de tensiones que tuvo el gobierno al interior de Alianza País. Y la última, el terremoto. Es decir, hubo una serie de cosas que cambiaron un poco y dieron un giro a una inflexión del proceso que Alianza País no logró controlar. Creo que es importante desde el punto de vista político y desde el punto de vista democrático un hecho, por ejemplo, como el del proyecto Yasuní. El proyecto Yasuní, especialmente para el discurso de la Revolución Ciudadana, el proyecto de Yasuní era como el eje de esta visión más del suma causa y del cuidado de la naturaleza, de los derechos de la naturaleza. Era el cuidado de la zona más sensible de la Amazonía. El proyecto Yasuní ITT significaba mantener el petróleo debajo de la tierra. Ustedes saben lo que significa para un país mantener el petróleo debajo de la tierra. O sea, era una cosa, pero utópica, ¿no? ¿Qué resultó? Resultó que... consiguió fondos por eso, pero no. Pero muy pocos. O sea, ahí puso una trampa, cosa. Dijo, consigamos fondos de la Unión Europea y de otros países, y con esos recursos reemplazamos a petróleo. Pero eso era imposible. El petróleo es demasiado fuerte, significa demasiados ingresos, ¿no? Hay demasiados barriles de petróleo bajo el subsuelo. Correa eliminó el proyecto Yasuní y dijo, ahora tenemos que explotar, porque entre otras cosas estábamos en la crisis económica. Y en ese sentido, digamos, el presidente comunicó el cierre de la iniciativa, y al final los jóvenes ecologistas impulsaron una iniciativa de consulta popular para mantener el proyecto Yasuní, y el Tribunal Supremo Electoral no les dio paso, a pesar de que tenían 800,000 firmas registradas. O sea, ya fue un intento antidemocrático bastante considerable. La pérdida de las ciudades, como les digo, que fue básicamente un intento de la derecha, de varios sectores de la derecha, no estaba unificada, pero de recomposición, de un nuevo escenario. Es decir,
habíamos pasado 8 años prácticamente con unos sectores con partidos políticos a la defensiva, ahora comenzaron la ofensiva nuevamente. La crisis económica del 2015, que fue la crisis del petróleo. La crisis del petróleo trajo además problemas adicionales, porque la crisis del petróleo implicó, ¿no es cierto?, que el Estado no tenga los suficientes recursos como para poder seguir manteniendo ese dinamismo en la inversión pública, y comenzó a tomar una serie de medidas de ajuste, como por ejemplo las salvaguardias, porque nosotros somos un país dolarizado, y entonces si se van los dólares está en peligro la dolarización, y eso significó poner trabas a la importación de productos que además afectaron al consumo, especialmente de las clases medias, que básicamente es: no te compres un nuevo celular, no te compres tu nuevo carro, etcétera, etcétera, control en ese sentido. Y una cosa que fue una metedura de pata tremenda de parte del gobierno, que en ese momento tomó un proyecto que se llamó la Ley de Herencias, que era nuevos impuestos para el proceso de herencia de las propiedades. No sé cómo es aquí, pero en el Ecuador la propiedad individual es una cosa sagrada, porque vos has estado alimentando tu patrimonio familiar, tu vida durante 30 años para tener una casa, y encima de eso que el gobierno le venga y le ponga impuestos a la herencia que le vas a dar a sus hijos. Es imposible. Entonces eso llevó a la derecha a tener una iniciativa en este proceso, que fueron las marchas que llamaban las marchas de las banderas negras, que implicó, digamos, una movilización de la derecha parecida a la que hubo en Brasil, ¿no? Impulsada por, o sea, no era la movilización patrocinada por la izquierda, era la movilización patrocinada por los partidos de derecha, pero básicamente lo que implicó fue que eso tuvo resonancia en todo el país, porque el tema era me estaban afectando al pequeño propietario, al campesino, todo lo estaban afectando. Entonces fue una metedura de pata por el exceso de tecnocracia, ¿no? Ese es el exceso de una visión muy tecnocrática y un poco sensible a las necesidades populares, ¿no? Y por último el terremoto fue paradójico. Por un lado significó una pérdida obviamente de vidas y materiales en la costa ecuatoriana, en esas dos provincias, en la costa norte, pero vinieron recursos por eso de cooperación internacional. Frente a la crisis fueron recursos frescos que pudieron invertir, y lo que hizo el gobierno de una manera muy hábil, no sé si tan consciente o no tan consciente, es hacer de eso una vitrina de la reconstrucción eficiente de la destrucción que se había recibido con el desastre natural. Y en ese sentido le puso a Glass, y esta es una movida política, presidiendo la conducción de la reconstrucción. Correa apostó. Correa estaba cansado del poder. Yo tengo la impresión, algún compañero me ha preguntado acá, algún colega me dijo, ¿y por qué Correa no siguió en la reelección? Ustedes tienen ese problema. Correa es una medida más liberal. Entonces Correa dijo, vamos a digamos, hacemos una reforma constitucional, me permite la reelección posterior, pero no inmediata. Y entonces ponemos otra persona ahí. No salió. ¿Le puso a Glass? No, sí salió. Le puso a Glass, ¿no es cierto? Glass no salió. Glass era muy impopular. Glass era el vicepresidente de él, era muy popular. Pero en cambio tenían una figura de reserva que era el anterior vicepresidente, que se llamaba Lenín Moreno, que había sido el responsable de la política de discapacitados en el país. Él mismo es discapacitado, y resulta que todo el mundo tenía una buena opinión de él. Entonces le pusieron a él y él ganó las elecciones. Y ganó las elecciones más ajustadamente, pero Correa logró sobrevivir, digamos, logró que su régimen o que su gobierno más concretamente sobreviva hasta el 2017, con los préstamos chinos, con estas salvaguardias, con esto, con el otro. Él se movía bien en la economía, pero al final ganó Lenín Moreno. Pero esto produjo una tensión interna dentro de la Alianza País que ya no pudo mantenerse, y esto produjo la ruptura dentro de la Alianza País. Es decir, la fracción de Lenín Moreno llegó al gobierno y, digamos, comenzó a desmontar toda la institucionalidad de las reformas que había hecho Correa, y por otro lado se alió con el Fondo Monetario Internacional y está llevando adelante una política no tan agresiva como la de Macri. Creo que se ha cuidado bastante,
más pausada, más gradualista, pero implementada, ¿no? Y en ese sentido, ¿qué puedo decir yo? Ecuador vive una situación de absoluta incertidumbre, diría yo, en este momento. Lenín Moreno no es que quiere proyectarse para el futuro, ¿no? Más bien hay otros partidos, como el Partido Social Cristiano, que están buscando alternativas para el futuro. Pero, si tú tienes 10 años en los cuales has estado metidos en un tren que tenía digamos así, ¿cómo se llama? El que lleva... El maquinista. El maquinista que te decía, vamos hacia el progreso. Y no hay, y resulta que no llegó el progreso, ¿no? Cambian de liderazgo, ya no es un liderazgo tan fuerte como el de Correa, Lenín Moreno. Entonces pierdes un poco las expectativas y ahora hay una situación de desempleo, que se crece la inseguridad, etcétera, 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 y entonces la gente está en la incertidumbre total. No sabemos qué va a pasar, más o menos, ¿no? Entonces, esta sería un poco la visión que quería decirles. Tengo la impresión de que el proyecto económico primario exportador tiene límites. Eso pasó en el 2000, en el 70 con Rodríguez Lara, y volvió a pasar. Tengo la impresión de que ese pacto de consumo fue fraccionándose. Por ejemplo, había sectores populares pobres que ya no confiaban en Correa, y había sectores medios que ya no confiaban, y habían disidentes de ese bloque se decía. Además fue un bloque que no tenía un partido político que lo articule, entonces fue muy difícil mantener eso. Había esta disputa hegemónica. Una cosa importante, los periódicos jugaron un rol muy importante para generar una batalla, digamos, mediática, en la cual acusaban a Correa de ser un autoritario, ¿no? Por querer tener continuismo, ¿no es cierto? Y por otro lado, le acusaban de la corrupción. Que hubo sectores dentro del gobierno que se enriquecieron, fue evidente, ¿no? ¿El mismo? No, él mismo no. No, él mismo no. Él es Nosotros tuvimos un presidente que es muy parecido en ese sentido, ¿no? Muy moralista fue Velasco Ibarra, ¿no? Entonces decían que roban los que están alrededor, pero él no. Algo parecido pasó, ¿no? Pero puso a gente muy de bajo nivel, muy mala calaña en la construcción, sobre todo de las empresas públicas, y entonces ahí fue donde se hicieron los negocios, ¿no? No, en general, yo creo que hay una tecnocracia profesional sana, digamos así, dentro del correísmo. Hay sectores populares y todo, pero claro, desde el punto de vista de la batalla hegemónica, ese discurso de Brecht, etcétera, etcétera, fue incidiendo y calando, ¿no? El cambio de liderazgo, por otro lado, Correa mantiene 25% del electorado, ¿no? De hecho, en las últimas elecciones seccionales lograron un 20%, ¿no? A pesar de que no les dejaron participar. Tienen un porcentaje significativo, y cada día más tienen un porcentaje mayor. O sea, tienen un apoyo popular considerable, porque la gente popular no le importa el tema de la corrupción mayor. O sea, lo que dice es: hizo la obra, y bueno, y ese es un poco el recuerdo que tiene la gente. Pero sí, se debilitó obviamente toda la institucionalidad, todo el proyecto de ellos quedó debilitado, y digamos, bueno, eso, básicamente quería decirles un poco, compartir estas conclusiones. Como les digo, está en un artículo del libro que escribimos en Claxo. Ustedes pueden encontrar el libro en la web. Aquí en la web, sí. ¿Qué te parece si escuchamos unos comentarios? Perfecto, sí, ya estamos sobre el tiempo, creo. Sí. Ok. Ofrezco la palabra para quien quiera. Yo tengo una duda, o sea, aquí por ejemplo, durante el gobierno de Evo Morales, desde el 2006, más o menos hasta el 2014, hasta ahora mismo, han entrado, que se han ingresado, o sea, por el ingreso del gas,
alrededor de más o menos 2.000 millones, ¿no? Máximo 5.000 millones de dólares. Usted ha hablado que se llama que en Ecuador ha entrado, ¿no? O sea, el PIB más o menos hasta 100.000 millones. Entonces yo quería saber, o sea, más o menos, o sea, ¿cuánto entraba por el petróleo? O sea, ¿cuál ha sido, digamos, que se llaman los ingresos, o sea, por el petróleo? Bueno, recogemos algunas preguntas y luego. Sí, Okay. que van a ser de distinta índole, ¿no? Sí. Ya, vamos. Bueno, tal vez algo que no sé si lo han considerado, pero como ustedes de Ecuador, voy a aprovechar para preguntar, ¿cuál es el panorama de la producción simbólica a nivel de la cultura que se ha desarrollado en este periodo? Sabemos que en Bolivia, ¿no?, se está cruzando esto fuerte con la significación de la identidad, ¿no? Entonces, ¿qué cosas allá se han producido? Ok. No, bueno, a mí la exposición de varios de los puntos, si bien son procesos distintos, está motivo por la coincidencia en momentos específicos de coyunturas muy similares, como las vividas por Bolivia, que se distinguen en algún punto. Por ejemplo, lo que mencionabas, que me parece uno de los temas en realidad fundamentales, es algo de la descorporatización, que en Bolivia ha ido por otra vía, creo, bastante distinta, casi opuesta, ¿no? Pero digamos, en Ecuador, por lo que entendí, al final, esta descorporatización y desde la propia Revolución Ciudadana se ha tendido a reducir el ámbito de la lucha política y básicamente la democracia al juego electoral, que imagino que esa situación no ha cambiado, o sea, que finalmente, no sé, que puede haber distintas perspectivas, reducir el ámbito al juego electoral implica una despolitización profunda de la sociedad, ¿no? Podríamos verlo de esa forma, o sea, es decir, no hay una presencia de ámbitos de la liberación o de movilización por fuera del Estado que puedan tener una permanencia, sino se vuelven cosas efímeras, momentos de apoyo, pero simplemente para reducirlas al juego electoral. Asumiendo que la coyuntura actual en Ecuador está básicamente en el sentido despolitizada y reducida al tema de elecciones, básicamente el juego electoral, me interesa saber más, a ver qué puede pasar, o sea, cuál es ahorita, digamos, en ese juego, el calendario, digamos, electoral que se viene en Ecuador, cuáles son las proyecciones y más o menos cuáles son las perspectivas, digamos, de aquí en adelante en el ámbito de la distribución política, de la ocupación del Estado. Eso particularmente ahorita me interesaría conocer, tener más datos. En realidad, el proceso ecuatoriano más o menos ha sido similar al proceso boliviano, ¿no? Pero con una diferencia muy fuerte, digamos, ¿no? Correa respecto a lo que es Evo Morales. Ahí hay una gran diferencia, o sea, ahí sí, pero aquí, por ejemplo, hay vivir bien y allá hay buen vivir. Aquí, por ejemplo, hay revolución democrática cultural y hay revolución ciudadana, ¿no es cierto? Entonces, prácticamente se centraba en reformas, ¿no? Reformas, ¿no es cierto? O reprogramación o renegociación, como nos ha supuesto ahora. En ese sentido, post-Correa, digamos, ¿no es cierto? ¿Cuál es el rol que está jugando, digamos, en América Latina y Ecuador hoy? O sea, la presencia creo que está perdida, o sea, no se ve muy bien a Ecuador, por ejemplo, en instituciones internacionales de la región. Por ejemplo, en el tema de las alianzas, ¿no es cierto? La mirada si es al norte o sigue siendo, digamos, al sur, o sea, la China, por ejemplo, si bien la China ha cooperado bastante en el proceso correísmo, ¿no es cierto?, como mencionaste. Entonces, esa sería, digamos, una pregunta en términos de este giro, ¿no?, del modelo aperturista. Aunque yo voy a disculpar, te voy a contestar entonces rápidamente. Yo tengo la impresión, igual que tú, o sea, la presencia es cada vez menor de Ecuador. Ecuador ganó una gran, alta presencia, digamos, por una serie de políticas internacionales y ahora prácticamente está anulado, prácticamente se retiró, no sé si se retiró formalmente, pero
boicoteado todo el tema de UNASUR, creo que está fuera del ALBA, obviamente. Ya no tiene una política internacional de presencia a nivel latinoamericano. Aunque sea la presidenta, ¿no?, de la Asamblea. Ganó la presidencia de la Asamblea porque era un personaje que había trabajado mucho en el periodo de Correa y por eso es correísta, ¿no? Es correísta, sí. Entonces, sí, te podría decir, es prácticamente una subordinación también a la presencia norteamericana en Ecuador. Después de 10 años volvió a la embajada a ser la embajada importante que siempre fue. Entonces, por ahí va en términos de política internacional, ¿no? No creo que haya mayor cosa ahí, ¿no? No creo que tengan una política muy clara tampoco, ¿no? Luego, te diría con respecto al tema de las diferencias, ¿no?, que tú planteaste. Yo creo que sí, Ecuador es parecido, pero tiene muchas diferencias también, ¿no? Por ejemplo, yo creo que la revolución nacionalista del 52 es una cosa clave, ¿no? Porque te elimina de un golpe y porrazo, no sé si te elimina, no sé, te podría decir eso, pero las élites cambiaron profundamente, ¿no? Tú decías eso. Y en ese sentido, digamos, en el Ecuador sí se ha mantenido una cierta continuidad de las élites, ¿no? Es una burguesía que tiene cierta trayectoria, tiene cierto linaje. Ha habido una burguesía. ¿Cómo le dicen? Los aliñados, digamos, los propio Correa, pelucones, que es una burguesía agroexportadora muy importante, ¿no?, en Guayaquil, y una burguesía industrial moderna también en Quito. Y eso ha implicado además un proceso de monopolización de la economía. Es decir, nosotros tenemos 10 grupos monopólicos que ganaron muchísimo en el periodo de Correa y que se proyectaron internacionalmente inclusive, ¿no? Tenemos varios grupos, por ejemplo, vinculados con la agroindustria, que son muy importantes y que han pasado a ser importantes, o con la importación de productos. Entonces, si hay un proceso de monopolización, antes eran regionales, ahora hay un compañero nuestro que está trabajando precisamente las élites económicas y ver cómo se relacionan con el gobierno, ¿no? Y de ahí sacar alguna claridad sobre qué significan las élites en este caso, ¿no? Pero también el sujeto político popular. O sea, el sujeto político popular, yo justamente encuentro una diferenciación con relación acá, ¿no? El sujeto político popular en el Ecuador fue básicamente los sectores obreros. Vino la reforma neoliberal y las descompuso por completo. Y ahí no quedó la tradición más que, digamos, la tradición clasista, más o menos en el movimiento indígena. Y el movimiento indígena de alguna manera se consideraba, digamos, huérfano de apoyo de otros sectores, porque era el movimiento indígena el que hacía los levantamientos y no tenía una alianza, digamos, social y popular importante. El movimiento... Para reforzar ese tu punto que venía con el vínculo con la intervención de Luis, yo estaba tentado de hablar un poco de lo del populismo y demás, ¿no? Pero por esta entrada de los movimientos sociales y de las bases sociales, yo creo que esa es la clave de la gran diferencia con el proceso boliviano. No en términos de bien o mal, de que es mejor o peor, no, sino de su peculiaridad sociológica, digamos, ¿no? Aquí hay una sociedad políticamente organizada a nivel popular, más allá de que en gran medida haya sido cooptada, envilecida, funcionalizada para el régimen, pero existe, digamos, ¿no? Y preexistía a Evo Morales y va a sucederlo, digamos, ¿no? Cuando no haya Evo Morales va a seguir la RECO, va a seguir habiendo CSUD-CD o lo que se vuelva a llamar, en fin. Que a mí me da la impresión de que efectivamente el nombre de Revolución Ciudadana no era gratuito, tiene que ver con esta idea individualista casi, digamos, de la intervención política, episódica, ¿no?, en determinado momento. Y claro, eso marca, yo creo, enorme diferencia. Y solo lo más aproximado en base social que podría tener Correa en esta comparación se me ocurre que es la propia burocracia estatal, ¿no? Pero que por sus mismas características más de tecnoburocracia le cuesta jugar el papel de, digamos, de base social de choque, por decirlo duramente. Pero yo creo que estabas ahí justamente orientado cuando estabas hablando del mundo indígena. El sujeto indígena sufrió el shock del periodo bancario
muchos indígenas que eran dirigentes, que eran los que tenían más contacto con la sociedad, migración, etcétera, Tipo los Macas, malagueños, ¿no? Gente que se fue hacia España, muchísimos se fueron a España, que eran dirigentes del movimiento social. Entonces hay una descomposición, hay un estudio que hizo un colega también sobre la sociedad civil en el año 2005, y ahí se advertía clarísimamente la descomposición de la sociedad civil. O sea, sin referentes. Y el trabajo de Correa fue muy persistente en descomponer la organización social. En ese sentido, digamos, el movimiento indígena perdió un poco el rumbo. Y, digamos, me parece que el personaje que más se parece, quitando los ponchos rojos, a Luis Macas, que era el principal intelectual de los indígenas, es Quispe, con un discurso más esencialista. Y entonces ese discurso esencialista hizo que se aísle de los otros actores sociales, de los mestizos. Entonces que se abra una grieta, digamos así, con los demás actores, y que el movimiento indígena no tenga capacidad de articular, ¿no es cierto?, una alianza contrahegemónica, o como se llame, que pueda llegar al gobierno como hizo el proceso de Pacto de Unidad, ¿no es cierto? Es más, yo diría, en el caso del Ecuador, la sociedad costeña es absolutamente diferente que la sociedad serrana. Y la sociedad costeña, a diferencia de Santa Cruz con Guayaquil, tiene, digamos así, un largo proceso de migración desde finales del 19. Entonces la población de allá es una población que no tiene, digamos, la reciente conformación, reciente digo 52 para acá. Entonces es una sociedad que tiene otras reglas de juego, otros parámetros. Hay un personaje muy importante en la historia reciente del Ecuador, que es León Febres Cordero, que fue presidente de la República y fue dirigente del Partido Social Cristiano. Y entonces él decía, ustedes váyanse con sus indígenas ahí al Tahuantinsuyo. Correa pensaba igualito. Es decir, para él la sociedad andina no tenía una consistencia, ¿no? Entonces yo sí creo que esa diferencia entre el sujeto político social de acá es clave en el caso del Ecuador, y otras diferencias que también encuentro, ¿no?, y que es la constitución del Estado, ¿no? En el caso del Ecuador también la reforma de Boni y de Paz Extensoro fue mucho más profunda que en el caso del Ecuador. En el caso del Ecuador, no sé qué pasó acá, pero en el caso del Ecuador el petróleo siguió siendo estatal, las comunicaciones siguieron siendo estatales, la electricidad siguió siendo estatal. Estaban en ese proceso de reforma y las élites no lograron ponerse de acuerdo en la reforma. No hubo consistencia para llevar adelante la reforma neoliberal en el Ecuador. Hicieron otras reformas, obviamente, pero no debilitaron el petróleo. Y ahí hay que tomar en cuenta el factor Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas se resistieron a la reforma neoliberal. O sea, las Fuerzas Armadas tenían 20 empresas grandes, entre ellos, por ejemplo, la flota aérea, la flota naval, tenían el control de puertos, el control de haciendas, control de varias industrias, que no son solamente militares, son industrias agroalimenticias, etcétera, etcétera, que eran control de los militares. Entonces, los militares son poder. Y son rentables, manejaron rentablemente de alguna manera, supongo. Entonces, hay diferencias, yo creo que hay que considerar, además hay ritmos diferentes en las reformas. Y además tiene usted la revolución nacionalista del 52, que no es el reformismo militar nuestro, que fue mucho más tibio. Entonces hay diferencias, ¿no? El juego electoral, la despolitización, el calendario. ¿Qué pasa? Tenemos nosotros elecciones en 2 años. Sí, es un periodo que pasa rápido, pero ya están preparándose las cosas. El calendario implica básicamente que el Partido Social Cristiano, mi hipótesis es que el Partido Social Cristiano va a volver. Y eso implica Guayaquil, porque Guayaquil es el emporio, ellos tienen un partido. Señor, muchas gracias. Que te vaya muy bien. El juego electoral es ahí, hay un proceso de despolitización igual, un proceso de incertidumbre total, falta de parámetros, inseguridad.
Entonces, yo tengo la impresión de que el juego electoral va a ser muy marcado y tenemos nosotros ahí el control del Tribunal Supremo Electoral. O sea, Moreno está haciendo exactamente lo mismo que hacía Correa. Él está controlando el Tribunal Supremo Electoral y el Tribunal Supremo Electoral ha habido 7 intentos de control de participación política al correísmo y no se han dejado. O sea, hay un control de las reglas del juego democrático que le beneficia a Moreno y que le beneficia, por otro lado, al Partido Social Cristiano. Hay otro candidato posible que sería el banquero Lazo, que es de Guayaquil, también del Banco de Guayaquil, que tiene un banco detrás. O sea, no sé si tienen ustedes un personaje así parecido. No sé si ustedes tenían un cervecero, ¿no? Sí. ¿Quién era? Max Fernández. Max Fernández. Pero la calle esa Max Fernández es por él. Sí, seguramente. Pero ese era de extracción popular. Era de extracción popular. No, Lazo es un noble de Guayaquil que tiene un banco que es el segundo banco más grande del país y que hizo su campaña desde el banco. Pero a los banqueros no les confían en el Ecuador, o sea, después del periodo bancario, imagínate. En ningún lado. Producción simbólica. Yo tengo la visión de que ahí hubo un problema en la Revolución Ciudadana. La Revolución Ciudadana confundió hegemonía con publicidad. Tenían un genio de la publicidad y tenían... ¿Quién se has dicho el nombre? Vinicio Alvarado. Una maquinaria mediática importante, controló todo, fortaleció los medios públicos, fortaleció... Lo que pasó es que hubo un grupo económico que quebró, con el feriado bancario, que es el grupo de Isaías, y los canales fueron pasados al Estado. Entonces tenía una buena maquinaria, tenía una buena estrategia comunicativa y durante 10 años tenía una propaganda genial. Entonces eso pegó mucho. Pero no, bueno, por otro lado el fenómeno que aquí yo veo en todas partes es un fenómeno de la ampliación del consumo que implica un cambio cultural importante, pero no había un proyecto cultural. Aparte del nacionalismo de la recuperación del Eloy Alfaro, no había un proyecto cultural muy consistente. Y entonces, por ejemplo, ahí hubo un problema. Hubo 10 ministros de cultura que no hicieron nada. Y entonces, que no tenían una consistencia en la política cultural del gobierno. Tengo la impresión de que tú planteabas un poco el problema de la identidad, ¿no? El hecho de haberse peleado con los indígenas ya es una muestra de la inconsistencia de un proyecto progresista. Recogía lo de su causa y no sé qué, pero no lo recogió consistente. concreción. Fíjense ustedes que se peleó con la educación bilingüe, quitó la educación bilingüe del control de las organizaciones indígenas. Eso ya es una locura, porque si vos no dialogas con el principal vertiente de identidad que se constituyó a lo largo de 25 años, en los últimos 25 años, donde había intelectuales indígenas, había, digamos, una recuperación de las tradiciones indígenas, de la cultura indígena, todo el proceso de recuperación después de los 500 años, ¿no? Fuertísimo, o sea, realmente sí impactó, el movimiento indígena impactó en el Ecuador, obviamente, con eso se peleó. Entonces era una tradición mestiza, blanco-mestiza, digamos, que aplanaba las tradiciones de identidad. Entonces, tengo la impresión de que hay un proceso de modernización y hay un proceso de ciudadanización liberal, de individualización muy fuerte y de consumo muy fuerte. Entonces, esas son las grandes transformaciones culturales: modernización, individualización, pérdida un poco de la memoria histórica, confusión entre publicidad y cultura, ¿no? Que implicaba una ruptura en definitiva con las tradiciones plebeyas del país, ¿no? Y lo ultimito quizás que tiene que ver con esto, las universidades, este impulso que le ha dado para volver así unos think tanks del país, que tendría que ver con su proyecto. Era una reforma, lo que te decía, yo trabajé mi investigación última sobre los gremios de maestros, y en los gremios de maestros está clarísimo que el proyecto de transformación educativa que tuvo el gobierno fue un proyecto meritocrático, compró el paquete de reformas del Banco Mundial y lo implementó. Es interesante, en cada una de las áreas de la política pública hay cosas rarísimas, ¿no? De gente
como por ejemplo la doctora esta, que se llamaba, el Raúl Vallejo fue el ministro, y después hubo otra ministra, que compraron el paquete de reformas del Banco Mundial y lo implementaron de una manera consistente, además, durante casi 10 años, no, los 10 años. Entonces la reforma de la educación, por lo menos a nivel primario y secundario, fue una reforma, digamos así, neoliberal, ¿ya? Que tenía un mix con una visión desarrollista porque implicaba mejoría en la cobertura, mayor acceso a la población, quitar las trabas para el acceso a la educación de los niños populares, pero también homogeneización del currículum, planificación unificada del currículum, quitar todo el tema de educación bilingüe, evaluación, control por metas y no por procesos. Ese fue un poco el contenido de la política educativa en el sistema educativo público. En el sistema universitario, que también es público, yo no conozco mucho ni soy especialista en educación en ese sentido, pero digamos, tengo la impresión que es parte del sistema de universidades, ¿no? Tengo la impresión de que es una cosa parecida. Es decir, meritocracia. Es decir, a ti te valoran por tener títulos. Y implica que las universidades, por ejemplo, lo que hicieron es cortar 6 universidades que habían, que eran universidades de garage, como decían ahí, y digamos establecer una serie de parámetros sobre los cuales tenías que tú cumplir como universidad para tener los fondos públicos, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, yo trabajo también en Manabí y tengo un amigo que es rector de la Universidad de Manabí, de la técnica de Puerto Viejo, y me decía, verá, aquí existen 5 niveles. Para pasar del primer nivel al segundo nivel, del último nivel porque era una universidad de muy mala calidad, lo que tengo que hacer es, entonces, me miden 40 parámetros. 40 parámetros. ¿Cuáles son los más fáciles y rápidos de cumplir? Por ejemplo, tenemos que tener una biblioteca. Construyeron la biblioteca, un garage, donde está la biblioteca, pero ya tenían biblioteca. Segundo, tener curules para los profesores. 2 metros cuadrados por profesor. Tenemos mini cubículos. 300 profesores tenían sus cubículos y sus computadoras. Como había plata, no había mucho problema. Entonces eran medidas de este tipo, ¿no? Para mejorar el nivel, pasar del nivel D al nivel C. No les importaba mucho los contenidos, los procesos de conocimiento, no había procesos de investigación, mucho nivel de control. O sea, se estableció un sistema, como al mismo tiempo había un nivel de modernización de la gestión pública, lo que se hizo es establecer sistemas de información y control de todos los procesos. Y entonces, por ejemplo, yo encontraba, en el caso de mi investigación con los maestros, que los maestros ya no podían participar, digamos, a nivel local en los procesos educativos, sino que tenían que mandar todas sus demandas a través de la computadora. Y eso estaba absolutamente centralizado, o sea, había un proceso de modernización del sistema de control y de evaluación, tanto a nivel de la educación primaria, secundaria, como de las universidades. Entonces, a todas las universidades pusieron, menos a Flaxo, o sea, obsesionadas por cumplir esos parámetros de evaluación. Todo el mundo... Flaxo se las autoimpuso, ¿no? Flaxo ya las tenía. Entonces tenías, fíjate que hay profesores que tienen que pasar y poner el dedo, no sé qué, o sea, control de tiempos, control, así fue una cosa impresionante. Hasta los profesores no querían, los profesores antiguos no querían. En el caso de Flaxo tienes una modalidad, que es que Flaxo es una organización internacional. Y entonces para nosotros, como nosotros estamos con un tratado internacional y toda esa cosa, entonces nosotros no nos controlaban tanto, ni a la universidad. Tuvimos su crisis también. Tuvimos nuestra crisis porque Correa quiso meterse ya con la Flaxo, porque la Flaxo ya estaba haciéndole demasiado ruido. Pero no logró, al final no logró quitarnos los recursos. Nosotros somos una universidad muy dependiente del recurso público y entonces para nosotros era fatal eso. Pero bueno, así que la meritocracia es que
Verás, yo encontré, lo último que les digo, a un profesor en un sector indígena, Imantá, que se identificaba 100% con el presidente. ¿Y por qué se identificaba? Porque él también era un maestro que había surgido, Correa también no era de clase alta, era de clase media, que había surgido, que se había capacitado, que se había formado, que había llegado a ser exitoso. Bueno, se identificaba absolutamente con eso, el maestro. Entonces ya no es la necesidad de lucha colectiva, de hacer un paro, de parar una carretera, una vía, no. Aquí juega el poder que tú puedas hacer eso, el tú lo puedes. Eso tiene que ver también con elementos simbólicos. En El el caso tú lo puedes. del Evo pesa también pues su imagen. De ascenso social, No, individual. de indígena, ¿no? De indígena empresario. de exitoso más. Exitoso. Claro, ahí es el éxito individual, se juega el éxito individual. Por eso digo yo que el proceso de individualización en el Ecuador es profundísimo. Y eso es una cosa que no se critica porque claro, más se critica sus notas antidemocráticas, pero el proceso de cambio de la sociedad en estos 20 años ha sido impresionante. Pero ya ves que es más continental que solo Ecuador o Bolivia, ¿no? Más o menos. Puede ser. Sí, yo creo que sí. Yo cuando vuelvo a México, que he vivido en los 80s, igual noto así un despegue del consumismo. Ya era, ¿no? Los 80s México no era que era un país así, urbanamente hablando, digamos, pobre, ¿no? Pero notas ese despliegue del consumismo, ¿no? Más plazas llaman a los malls, ¿no? A los malls, claro. Inmensos. Pero si yo he entrado a los malls aquí, no, son igualitos a los de Quito, igualitos. No, por eso te digo, es continental, tiene que ver con China, sí, pero con el proceso del capitalismo un poco desbordado, ¿no? En su momento. Y además si era un país como un país donde todos los niveles de empleo precario se mantienen, ¿no? Porque esas dos cosas conviven, ¿no? Conviven. Más consumismo, Conviven. con persistencia de pobreza, con exclusión, ¿no? Claro. Con unos problemas medioambientales cada vez más grandes. Más grandes, ¿no? El tema ambiental es un tema Es grueso. gravísimo, gravísimo. Bueno, en Ecuador todavía no se siente mucho, pero lo que he visto aquí es... No, claro, aquí con O sea, minería, y está con minería, con basura, y está con presente, ¿no? contaminación al agua, ya tienes un paquete. Pero la sensibilidad de la población hay que ver, ¿no? Cómo está. Pero esto de los incendios ha sensibilizado. Los jóvenes son los que no toleran el maltrato al medio ambiente, porque se dan cuenta, porque es Ya les su toca. futuro, es este juego. Muchas gracias, oiga.